Hola mis amigos queridos, les saluda a su hermano Jonathan Bustos. Mis amigos, primero que todo les quisiera saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, primero que todo les quisiera hacer una pregunta, como siempre. Para cumplir los mandamientos de Dios, ¿nos tenemos que circuncidar? Es una pregunta que me hizo un hermano ayer en la noche. Y eso me motivó a hacer un estudio en relación a este tema. Pero primero que todo, mis amigos, me gustaría que nos fuéramos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ok, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor, nuestro Señor Jesús? Que si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios. Y en este momento les vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. La pregunta era: para cumplir la ley de los 10 mandamientos, ¿nos tenemos que circuncidar? Pues no, mi amigo, porque si nosotros nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 7 y versículo del 17 al 20, dice lo siguiente: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Mis hermanos, Pablo está diciendo lo siguiente. Es un mandato para todas las iglesias. Y dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que nuestro deber no es estar apuntando a los hermanos que guardan los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo que si no es necesario que nos circuncidemos. Entonces, para aquel hermano que me hizo esta pregunta, yo le digo: no, mi hermano, no necesito circuncidarme para observar los mandamientos de Dios, porque el que ama, obedece. ¿No es así, mis hermanos? Bueno, si nos vamos a Gálatas 5:6, dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué es el amor, mis hermanos? Pues es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y no podemos saber... ¿Y qué es el temor a Dios? Bueno, el temor de Dios es el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar eso?, me preguntarán mis hermanos. Bueno, vayámonos a Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, y versículo 13 y 14. ¿Qué es el temor a Dios? Pues el rey Salomón dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oídos es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre, mi hermano? El guardar los mandamientos de Dios por amor a Él. El temor a Dios no se trata el temer de forma espantosa, para decirlo en otras palabras. El temor a Dios es la reverencia a nuestro Padre. Tu Padre, yo te pregunto, mi amigo, si te dice: no metas las manos en el enchufe, ¿qué haces tú? No lo haces, ¿cierto? Mira, para que sigamos
estudiando el tema, mira. Vayámonos a el Evangelio de Juan para saber cuál es el amor de Dios. ¿Qué es el amor a Dios, mis hermanos queridos? El amor a Dios. Bueno, mis hermanos, vayámonos a Juan 14, 21. ¿Qué es lo que dice Juan 14, versículo 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en estos momentos? Que el que lo ama, el que ama a Cristo, irá en obediencia a Dios. La circuncisión no tiene nada que ver con el amor a Dios. Mi hermano, Dios quiere obediencia. Dios no quiere que nos perdamos. Ahora, si seguimos leyendo Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 23. ¿Y qué dice el versículo 23? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué es lo que dice? Lo repito, mis hermanos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Amén, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan 15? Vayamos a Juan 15. Y dice, Juan 15, versículo 10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi hermano, deja de sacar excusas. Deja de decir que para guardar los mandamientos de Dios tienes que circuncidarte. No mezcles las papas con las manzanas. No puedes hacer eso. La obediencia de Dios es el todo del hombre, dice el rey Salomón. Y el Señor Jesucristo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo te pregunto, mi hermano querido, ¿tú permaneces en el amor de Jesús? ¿O tu amor es un amor superficial? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer en tu corazón. Pregúntate: ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿O simplemente estoy dando excusas en relación a la circuncisión? Y seguimos leyendo, mis hermanos. Primera de Juan 2, 4, 6. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 4, 6? Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás en la verdad o estás en el engaño? Pregúntate, mi hermano. No es tiempo para dudar, no es tiempo para poner excusas, es tiempo de obedecer. Y sigue diciendo: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mi hermano, ¿tú estás guardando su palabra? ¿Tú estás obedeciendo lo que dice Dios a través de su palabra? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Se anduvo excusando diciendo: ¿me voy a circuncidar para guardar los mandamientos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo se circuncidó, pero Él no pidió que los gentiles hicieran eso. Pero ese no es pretexto, mi hermano, para quebrantar los mandamientos de Dios. No confundas la ley ceremonial con la ley moral, porque el Señor quiere hijos obedientes. Y lamentablemente, mis hermanos, hay una división dentro de la iglesia. Hay aquellos que quieren
ir en obediencia a Dios y aquellos que no quieren obedecer a Dios. Aquellos que se excusan una y otra vez, mis hermanos. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Del 7 al 11, mis hermanos. Y vamos a dar lectura. Y dice: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El cristiano está hecho para sufrir. Tú, cuando quieres obedecer a Dios, mi hermano, para que tú sepas, vas a sufrir agravio por la oposición. Pero no te desanimes, porque el Señor te ama. Ama a aquel que obedece su palabra. Ama a aquel que guarda sus mandamientos, y el Señor te ama. Eso no lo pongas en duda, mi hermano. Y dice el versículo 8: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos sufrido el agravio de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo? A veces te dicen necio, te dicen tonto, te dicen fanático, sabatista. Y aún peor, la ignorancia hasta dónde puede llegar. Porque algunos te dicen: necesitas circuncidarte para guardar los mandamientos de Dios. Mi hermano, no es así. La palabra de Dios es clara. Y sigue diciendo, versículo 9. Y aquí quiero que analices, mi hermano, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Analiza, mi hermano, qué es lo que el Señor te quiere decir. Y dime lo que voy a leer si no está escrito los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Porque mira lo que dice el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi hermano, yo te pregunto, en lo que acaba de decir Pablo, ¿está inculcado los 10 mandamientos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Qué es contrario a la ley de Dios? El mandamiento dice: no matarás. ¿Y qué es lo que dice la ley del pecado? Mata. La ley de Dios dice: no adulteres. ¿Y qué dice la ley del pecado? Adultera. ¿Tú sabes cuánto daño puede causar que un hombre engañe a su esposa? ¿Tú sabes cuánto daño causa que un ladrón le robe los bienes a una persona que se esforzó para tenerlos? Pregúntate, mi hermano, ¿la ley del Señor es maldición o es una ley de libertad? Para mí es la ley de la libertad. Y dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿el Señor Jesucristo puede morar en aquel que viola su ley? ¿El Espíritu Santo puede morar, mi hermano, en aquel que necesita de la justificación de Cristo? Por supuesto que sí, mi hermano. Pero el Espíritu Santo no puede morar, mi hermano, en aquel que dice: los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. El Espíritu de Dios no puede morar en aquel que dice: necesitas ser circuncidado para guardar los mandamientos de Dios, hermano. No, porque los mandamientos de Dios son un tesoro que tú tienes que atesorar en tu corazón. Si no eres capaz de obedecer, mi hermano, pídele a Dios que te ayude. Pero no entres en controversia. No te justifiques, porque Pablo dice
que esto éramos antes, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, mi amigo. Confía en Cristo, para que Él pueda lavarte de tus pecados. Pero no, mi amigo, por favor, no sigas excusándote, porque la palabra de Dios no se puede alterar. Mi amigo, ¿qué es vivir en libertad? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es vivir en libertad? Mira, lo vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No abuses de la gracia de Cristo. Sí, tienes libre albedrío, pero aquí Pablo dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Basta de pretextos, mis hermanos. Esforcémonos para agradar a aquel que dio la vida por nosotros. Jesús cumplió la ley de su Padre para darnos el ejemplo, pero Él no vino a enseñar que seamos libertinos, a que no abusemos de su gracia. Esfuérzate, mi amigo, porque el tiempo apremia. Cristo ya viene. Y no creo que tú quieras quedarte. No creo que tú quieras ser uno de los perdidos. ¿Quieres ser salvo? Yo te pregunto, mi amigo, tú que estás viendo, ¿quieres ser salvo? Si es así, di amén. Porque Dios quiere hijos valientes. ¿Quieres ser salvo? Mi hermano, si por ser desobedientes nos agreden, te tengo una muy buena noticia, porque eres amado para Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 14 y 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 17. Y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. ¿Quiénes son los que blasfeman el nombre de Dios, mi amigo? Aquellos que no quieren obedecer la ley de Dios. Aquellos que se justifican para decir, estoy bajo la gracia, no necesito la ley. Pero mi amigo, ¿cómo puedes decir eso? ¿O acaso una persona que maneja un auto y se pasa un semáforo en rojo y lo detiene un policía y le dice, usted ha infringido la ley? Más el conductor le dice, carabinero o policía, estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Yo te pregunto, mi amigo, ¿qué dirá ese policía? Pues no, mi amigo, no es así de sencillo. Porque ciertamente Dios llevará a juicio a todo aquel que desobedece. Yo te pregunto, ¿quieres ser parte de la familia de Dios? Entonces vas a tener que empezar a guardar la constitución de Dios. O dime, ¿hay algún país que no tenga una constitución? ¿O que no tenga leyes? ¿Cómo puedes decir tú que Dios no tiene leyes? La ley de Dios es santa y buena, que reconforta el alma. Y sigo leyendo, mi amigo, en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, mi hermano? Pregúntate, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que dicen que no necesitan obedecer la ley de Dios? Una muerte eterna, mi amigo. Eso les espera, una muerte eterna. ¿Tú quieres morir eternamente o quieres vivir al lado de tu Señor? Mi amigo, los indoctos siempre sacan de contexto las palabras de Pablo para decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero mi amigo, no es eso lo que dice Pedro. Yo te invito en este momento a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 14 al 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. ¿Y qué es lo que dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Tú estás sin mancha, mi amigo? Somos pecadores, lo sé, mi amigo. Pero si empezamos a observar la ley de la libertad, los 10 mandamientos, por amor a nuestro Señor, el Señor no nos va a encontrar manchados. Pero si te justificas siempre, mi hermano, para decir, no necesito la ley de Dios, me basta la gracia, no es así. Ya hemos leído que Pablo, Pedro, han dicho en relación a la ley de Dios, no padezcas como homicida, como fornicario, como idólatra. Son mandatos del Señor a través de sus siervos. Y sigo leyendo. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mi hermano, tú que estás ahí mirando, ¿tú eres un indocto? ¿Tú eres un inconstante? Pues es tiempo para que ya te retractes. Es tiempo para que vuelvas a las sendas antiguas. Es tiempo para que vuelvas a Dios. Dios no se complace en destruir al pecador, mas Él dice, venid a mí, que os daré descanso. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás haciendo bien las cosas? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás reconociendo tu culpa? Sigo leyendo en el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mi hermano, que tú observas los mandamientos de Dios por amor a Jesús. Sigue perseverando en esta lucha. Y no te preocupes por la oposición, porque siempre va a haber oposición. ¿Hubo oposición en los tiempos de Jesús o no, mi amigo? ¿Hubo oposición en los tiempos de los apóstoles? ¿Hubo oposición en los tiempos de los reformadores? ¿Hay oposición ahora, mi hermano? Yo te pregunto, mi hermano, ¿te vas a dar por vencido por la oposición? ¿O vas a glorificar el nombre de Dios? Versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres ver a Jesús, mi amigo? Si es así, di amén. No tengas vergüenza. La vergüenza debiese de ser para aquellos que hacen lo malo. Pero para aquellos que quieren vivir de acuerdo a las normas de nuestro Dios, no debiesen de tener vergüenza.
Sé valiente y esfuérzate, dice el Señor, que tu galardón será eterno. No te des por vencido. No es tiempo para darse por vencido. Es tiempo de glorificar a Dios en el nombre de Jesús. Es tiempo de predicar la verdad presente. Es tiempo de amonestar a un mundo que está en tinieblas. Es mundo de que reflejes el carácter de tu amado Jesús. ¿Tú amas a Jesús? Porque yo sí lo amo. Y no hay un día que no me sienta un pecador inmundo. No hay un día que no pueda ver en el espejo de la ley que soy una persona mala. Pero la gracia me dice, póstrate de rodillas, pídeme y yo te perdonaré. ¿Tú haces eso, mi amigo? ¿Tú cumples con lo que el Señor dice? Dios te ama y no quiere que te pierdas. Dios quiere que te salves. Pero también Dios quiere obediencia, porque el temor de Jehová es la redención a tu Padre. Tú, amigo, ¿tienes reverencia hacia Dios? ¿Respetas la casa de Dios? Yo te pregunto, mi amigo, ¿lo haces? Si no lo haces, no te preocupes. La puerta de gracia está abierta. Nuestro Señor Jesucristo todavía está intercediendo por nosotros. Pero el tiempo se termina. No queda mucho tiempo, mi hermano, no queda. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Y termino con lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Yo te voy a preguntar, mi hermano, ¿tú quieres reclamar la promesa que el Señor nos ha dado en el siguiente texto? Para reclamar esta promesa, tienes que obedecer por amor. O de lo contrario, no vas a poder nunca reclamar esta promesa. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, nosotros somos peregrinos en esta vida. Yo siempre digo lo mismo, mi hermano. ¿Qué son 80, 100 años de sufrimiento en este mundo comparado a esta promesa que acabamos de leer? ¿Quieres reclamar esta promesa? Si es así, inclina tu rostro en este momento y ora conmigo. Padre amado que estás en los cielos, grande sea tu amor y tu misericordia. Señor, somos tan imperfectos, siempre dando excusas, mi Señor, siempre haciendo lo malo. Pero ya es tiempo, Señor, de que nos perdones. Ya es tiempo de que puedas cambiar esta actitud. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos qué hacemos a veces. Queremos hacer el bien, pero siempre terminamos haciendo el mal. A veces nos excusamos, Señor, diciendo que nos basta tu gracia sin observar tu ley. Pero sabemos, Señor, que tú quieres obediencia. Y queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a no caer en la rabia, en el enojo ante la oposición, sino a mostrar tu amor, tu verdad, a un mundo que está muriendo poco a poco, a un mundo que se complace, Señor, con las complacencias de la carne. Pero sabemos que esta naturaleza será erradicada cuando tú vengas en las nubes. Esto corruptible será incorruptible. Y sabemos, Señor, que estás a las puertas. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor pueda guiarte cada día
en las sendas antiguas. Dios quiere que vuelvas al Edén. ¿Estás en el Edén? Pues no, mi amigo, no estás en el Edén. El pecado arruinó esta tierra, pero el Señor prometió cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quieres recibir esa recompensa? ¿Quieres reclamar esta promesa? Entonces yo te digo en el nombre de Jesús, esfuérzate y sé valiente, porque el galardón de nuestro Señor Jesús está muy pronto. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.